Pues muy buenas. Muchas gracias por acompañarnos en una sesión más de estas charlas, de estas pláticas. Y en esta ocasión, pues con una abogada muy destacada, una juez en retiro como consecuencia de las reformas del Poder Judicial de la Federación, a quien le agradezco el esfuerzo porque me comentaba hace un momento que ha tenido problemas con su conexión. Y bueno, creo que así estamos todos en el país por este tipo de cuestiones. Pero bueno, sin más preámbulo, voy a presentar a la maestra Jamie Medina Fuerte, originaria de Morelia, Michoacán. Me voy a permitir leer una muy breve una síntesis curricular de nuestra distinguida ponente, quien es licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y cuenta con 2 maestrías, una en Derecho Procesal Penal en Juicios Orales y otra en el Juicio de Amparo, además de contar con diversos diplomados, cursos y conversatorios a lo largo de su carrera judicial. Como mencioné hace un momento, jueza en retiro como consecuencia de las reformas al Poder Judicial de la Federación. Cuenta con una extensa carrera judicial, ya que ha fungido durante 22 años como meritoria, oficial judicial, oficial administrativa, secretaria ejecutiva, actuaria judicial, secretaria de juzgado y tribunal de circuito en diversos estados de la República, asistente de constancias, registros y administradora en el Centro de Justicia Penal Federal en Yucatán. Nombrada jueza especializada en el sistema penal acusatorio a través de concurso de oposición, adscrita en el Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Campeche. Actualmente, secretaria proyectista en el Tribunal Colegiado de Circuito en el estado de Campeche. En el ámbito académico, a nivel licenciatura y especialización, ha impartido diversas conferencias, ponencias y diversas clases. Así que bueno, sin más preámbulo, maestra, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por su esfuerzo y adelante, pues el foro es totalmente suyo. Muchas gracias y muy bienvenida. Gracias, Javier. Buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Y les agradezco la espera. Efectivamente, tuve un poquito de inconvenientes en cuanto al sistema de internet, pero me regresé a la oficina y todo se solucionó. Entonces, aquí estamos con el honor de estar con ustedes. Bueno, pues vamos a iniciar. ¿Qué vengo a platicarles a todos ustedes respecto de perspectiva de género en materia penal? ¿Complicado? Sí. La perspectiva de género es complicado entenderla, comprender, complicado aplicarla, complicado hacer que el sistema legal, que los auxiliares o las partes dentro de un juicio penal acusatorio puedan hacerse a la idea para aplicar la perspectiva de género. ¿Por qué? Primeramente, porque para poder aplicar una perspectiva de género tenemos que entenderla y tenemos que saber cuándo se debe aplicar, cuándo podemos aplicarla y cómo debemos incluso reconocerla. Cada asunto penal, no sé si tengo penalistas escuchándome, pero cada asunto penal es una experiencia diferente. Una experiencia diferente en la que los contextos pueden ser tan diversos que en un asunto muy similar a uno a otro, por ejemplo, en este sí podemos aplicar perspectiva de género y en este no. ¿Sí? ¿En qué va a radicar? No solamente en que haya mujeres, la perspectiva de género no solamente es para el género femenino, no solamente es para las mujeres, la perspectiva de género es para toda persona vulnerable o todo grupo vulnerable, o persona que haya sido vulnerada o persona que esté siendo vulnerada, ¿sí? Sea el género que sea. Entonces, creo que desde ahí hay una reacción de no querer aplicar la perspectiva de género porque se dice, ¿por qué tenemos que darle tanto derecho a la mujer en diferencia del hombre? No, la perspectiva de género, reitero, es para la aplicación de cualquier grupo vulnerable. ¿Sí? ¿Cómo surge la perspectiva de género? El surgimiento sí es efectivamente a través o por cuestión de género. ¿Qué quiere decir esto? La historicidad o la historia nos ha señalado que
las mujeres han sido desprotegidas por mucho tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre han sido el grupo vulnerable entre un hombre y una mujer por las cuestiones de dependencia, de estereotipos, a través de la historia, del trato, de las oportunidades, que antes eran más marcadas que ahora, sí, efectivamente, y gracias, o bueno, en atención a toda esa historia que hemos venido observando, es que observa y surge la perspectiva de género, ¿sí? La perspectiva de género surge a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que establece la obligatoriedad de ver los asuntos a través de una perspectiva de género. Y fue a través de varias condenas que ha tenido el Estado mexicano, en el que se le ha dado la imposición de aplicar la perspectiva de género en determinados asuntos. A manera de ejemplo, y un ejemplo muy, yo le llamo así, ha sido el estandarte mexicano, el más conocido, el caso de Mariana Lima. El caso de Mariana Lima, efectivamente, la Corte Interamericana nos habla de hacer una investigación en atención y aplicando el método de perspectiva de género. En este caso, a mí me gustaría hablarles más que nada de la etapa de investigación inicial, en donde debemos actuar con perspectiva de género en determinados asuntos. ¿Sí? En mi andar como juzgadora y como secretaria, ya escucharon mi currículum, ahorita actualmente estoy de secretaria de colegiado, advertimos que no solamente, y es aquí se concreta muchísimo, no solamente es en favor de las mujeres la perspectiva de género, en favor de los menores y en favor de los adultos mayores y en favor de las personas de categorías sospechosas, como que pertenecen al género LGTBI, y discúlpame si no lo digo completo porque creo que cada vez se agregan más. Todo ese tipo de grupos vulnerables o vulnerados es a raíz de que podemos aplicar perspectiva de género. Como juzgador, nosotros tenemos que tener esa empatía y esa sensibilidad para poder saber dónde aparece el foquito rojo para saber si vamos a tener que atender y aplicar el método de perspectiva de género. ¿Sí? Como les digo, es un método complicado que si no lo ponemos a la práctica va a ser muy complicado y va a ser muy difícil que podamos adquirir la práctica para poder percibirlo y después aplicarlo en cada una de las investigaciones, en cada uno de los procesos, ¿no? A raíz de las reformas que tuvo el Código, una de las reformas que tuvo el Código Nacional de Procedimientos Penales, ya es una obligación de la policía, del Ministerio Público y de los órganos judiciales aplicar perspectiva de género. La cuestión es que, vuelvo a reiterar, es complicado y hay una resistencia muy grande por parte de las autoridades para aplicar la perspectiva de género porque es muy difícil detectarla y aplicarla, ¿sí? ¿Qué se quiere combatir con el método de perspectiva de género? Evitar la aplicación de criterios interpretativos estereotipados, ¿sí? En la resolución de todos los casos. Como les comentaba hace un momento, los escasos conocimientos sobre los derechos de las mujeres entre los miembros del Poder Judicial, Fiscalía Federal, Policía, eso nos complica el aplicar esta perspectiva de género, ¿sí? El escaso acceso público a las decisiones judiciales, las barreras financieras, lingüísticas, geográficas que entorpecen el acceso a la justicia de las mujeres de bajos ingresos, las mujeres indígenas y del medio rural, y las mujeres con discapacidad, del escaso conocimiento de las mujeres, en particular las víctimas de la violencia de género, de los derechos que les son reconocidos, de los recursos legales a su disposición, etcétera. Cualquier circunstancia que haga imposible o difícil que pueda alcanzar, sobre todo el género femenino, a este tipo de cosas. Reitero, no es lo mismo, no solamente va encaminada a perspectiva de género a
el sexo femenino, pero es el más lastimado y el que más requiere este tipo de método, porque somos al final del día el género que más sigue siendo menospreciado y vulnerado en ese tema, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos una mujer menor de edad o mayor de edad, discapacitada en extrema pobreza, que esa persona no solamente se aplica el método de perspectiva de género, sino viene a un nivel de interseccionalidad? ¿Qué quiere, qué quiere decir la interseccionalidad? La interseccionalidad es todos aquellos puntos vulnerables que tiene una persona, ¿sí? Si es mujer, ok, ¿basta para aplicar perspectiva de género? No. Tiene que estar en una perspectiva inferior respecto de un hombre, por ejemplo, ¿sí? Pero si es mujer, es una adulta mayor, tiene una discapacidad y aparte está en extremo de pobreza, entonces ahí va a entrar el método de interseccionalidad, que no es otra cosa que quiere decir que esta persona no solamente tiene un grado de vulnerabilidad, tiene muchos. Y eso de sí hace que el Estado, la maquinaria del Estado tiene que entrar a aplicar la perspectiva de género. En el derecho penal no funciona como es una mujer con muchos grados de vulnerabilidad, la vamos a dejar libre. No, es encontrar la mejor solución para el caso en concreto. Atendemos a contextos, ¿sí? De esa persona. ¿Qué ha pasado muchas veces cuando se ha aplicado perspectiva de género? Como por experiencia les comento. Tuvimos en algún asunto, ejemplo, tuvimos una mujer embarazada que cometió un delito, o bueno, por lo menos era presunta responsable, no era del lugar donde estaba haciendo, donde fue detenida, embarazada de 8 meses. Entonces, ¿qué pasó ahí? Teníamos que ponderar si por el hecho de estar embarazada la podíamos mandar de prisión preventiva porque era un delito que meritaba prisión preventiva oficiosa. Si la tenemos que la podemos mandar a su domicilio porque aparte no tenía arraigo en el lugar donde fue detenida. Si la tenemos que mandar a su domicilio a 8 meses de embarazo para que cumpliera la prisión preventiva, o bien si mejor la dejáramos en la prisión, por lo menos hasta que tuviera su bebé en el lugar donde fue detenida. ¿Sí? Eso es aplicar perspectiva de género. ¿Por qué? Porque si yo la mando a su casa, aunque sea pudiera parecerse como algo benévolo para ella por su estado de gravidez y la prisión preventiva que la cumple en su domicilio, porque hay excepciones en el Código Penal Federal y entre ellas es que esté embarazada o que esté lactando, para que en atención al principio de presunción de inocencia se vayan en la excepción a cumplir la prisión preventiva en su domicilio. ¿Sí? Pero en ese caso en concreto, si a esos 8 meses era complicado, uno, que la dejaran subir a un avión. Dos, no sabíamos si en el recorrido por tierra, porque una persona del norte, el asunto fue en el sur, podría pasar algo grave en su estado de gravidez en el llegar a su casa. O bien, mejor ingresarla a la prisión y con el oficio correspondiente al director del Cerezo para que se le dieran los cuidados necesarios por su estado de gravidez, la atención en cuanto ella tuviera o iba a dar a luz y dejarla ahí por lo menos hasta que naciera el bebé y pudiera ser. Entonces ahora sí, la defensa solicitar un cambio de prisión preventiva a su domicilio en atención a todas estas circunstancias. En esa ocasión se tomó la decisión de dejarla en la prisión donde fue detenida hasta que tuviera su bebé para posteriormente hicieran la solicitud respectiva y pudiera cumplir la prisión preventiva en su domicilio. ¿Qué es lo que se hace? Entonces ya no vemos el asunto como si fuera cualquier persona, sino que atendemos al contexto de esa persona en específico, mujer, embarazada, imputada, gozando de la presunción de inocencia aún. ¿Qué vamos a hacer con ella? ¿Sí? Eso es aplicar perspectiva de género en los asuntos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, me dirán, es que a veces, muchas veces lo hacen. Pues no, porque cuando no atendemos a todas estas cuestiones de perspectiva de género,
ni siquiera piensan en mandarlos a una prisión preventiva a su domicilio, ¿no? Es prisión preventiva oficiosa en la cárcel y ahí dicen ahí un dicho, en mi tierra tejones porque no hay liebres, ¿no? Entonces no hay para dónde hacerte, te vas a la prisión, ¿no? Pero hay una excepción legal que puede aplicar en este tipo de casos. Y esa excepción legal, bueno, tenemos que atender qué es lo mejor para esa persona en su contexto, si la aplicamos o no la aplicamos, o si la aplicamos por una temporalidad para posteriormente hacer valer esa excepción legal sin ningún problema más que el criterio del juzgador a quien le corresponda. Entonces, eso es un pequeño ejemplo con el que empiezo a ustedes para que ustedes vean la diferencia que es una perspectiva de género y aplicar una perspectiva de género. Cuando alguien está en un proceso penal, y al menos yo en mi experiencia de juzgadora era, a ver, ¿quién es? No, pues viene una mujer, ok, ¿en qué condiciones viene? ¿Por qué está aquí? ¿Sí? Atender todo ese tipo de contextos. Si en audiencia me hacen valer que es violentada o que viene golpeada o que viene amenazada, o sea, todo eso, si viene embarazada, si tiene alguna cuestión de salud, todo eso se atiende en aras a la perspectiva de género. ¿Y cómo va a trascender esta perspectiva de género en una sentencia, por ejemplo? Bueno, pues entonces, ¿qué puede ocurrir? Pues esta persona a lo mejor es violentada y cometió el delito en atención a que se demostró o se comprobó que su pareja ejerce violencia sobre ella o está sobre el yugo de la pareja, y si no le ayuda a delinquir, pues no la mantiene o la golpea, etcétera. Bueno, pues entonces podemos aplicar en sentencia o una pena disminuida, o podemos aplicar un excluyente de responsabilidad. Eh, Todo ese tipo de cosas se analizan en cada contexto. ¿La ley no lo permite? Sí. No es lo mismo la responsabilidad de alguien, por ejemplo, que tenga la propiedad de la droga, en un ejemplo, a alguien que tiene que, si bien no puede disponer de ella, pero pues igual la está viendo, pero no puede denunciar, ¿no? ¿Por qué? O porque está bajo el yugo de la persona que si no vende, no la mantiene y no le da de comer para manutención ya de sus hijos. Entonces, todas esas cuestiones se ponderan en cada asunto en particular, y esa cuando tenemos el contexto. Y no quiere decir que la perspectiva de género vaya a dejar libres a todas las mujeres, no, es una creencia errónea que se tenía cuando empezó todo este movimiento de la perspectiva de género. Les reitero, a raíz de la sentencia emblemática de Mariana Lima, que en esa sentencia nos hablaron ya de lo que es la perspectiva de género y es el método de aplicación de la perspectiva de género y cómo se debe llevar a cabo una investigación a la luz de una perspectiva de género, porque no es lo mismo analizar un asesinato que un feminicidio, y no es lo mismo analizar alguien que muere en un accidente o alguien que muere solo a alguien que está bajo el yugo de una pareja violenta y que muy seguramente pudiera haber indicios de que no se suicidó, sino de que la mataron y quisieron hacer parecer un suicidio. Entonces, todo ese tipo de cosas han hecho que al menos juzgadores de carrera judicial nos hayamos ocupado de aprender un poquito más, de reconocer y aplicar la perspectiva de género. ¿Sí? La, la, los fundamentos internacionales son precisamente las determinaciones que ha pronunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación al tema, que como les digo y les reitero, obviamente han sido materia también de sentencias contra el Estado mexicano, y la metodología de la perspectiva de género nace como un instrumento internacional para nombrar las preocupaciones y experiencias diferenciadas desde la visión tradicional binaria hombre-mujer. Ello se transformó en una obligación conforme a los instrumentos internacionales en la materia, como es la Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer,
Convención de Belém do Pará y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer. ¿Sí? Los principios relevantes respecto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a este tema es la obligación de garantizar los derechos sin discriminación, artículo 1.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la debida diligencia en la investigación de violaciones de derechos humanos. La Corte ha establecido que las autoridades deben actuar con prontitud, seriedad e imparcialidad. La protección especial a grupos vulnerables. La Corte ha enfatizado que el Estado tiene una obligación reforzada de protección hacia adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres, niñas, etc. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia, a raíz de todas estas sentencias y que han condenado al Estado mexicano, ha establecido una serie de pasos pedagógicos para guiar las labores jurisdiccionales. ¿Sí? ¿Qué hizo la primera sala? Bueno, en la jurisprudencia intitulada Acceso a la justicia en condiciones de igualdad, elementos para juzgar con perspectiva de género, nos establece y nos regala la metodología que debemos de seguir para identificar los asuntos en perspectiva de género y cómo le vamos a dar el tratamiento. ¿Sí? Se debe de tomar en cuenta lo siguiente. Punto 1, identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia. ¿Sí? ¿Quién interviene en el proceso? ¿Sí? ¿Hombre, mujer? Bueno, empezamos con el foquito rojo en el primer nivel. ¿Están en igualdad de condiciones? ¿Qué tipo de proceso es? ¿Sí? Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género. ¿Qué pasaba mucho y sigue pasando, pero que era muy marcado hace algunos años? Que había los jueces al momento de resolver se pronunciaban respecto de, es que la víctima usaba falda corta, es que la víctima caminó a altas horas de la noche por ese lugar cuando eso no debe de ser, ¿sí? Esos argumentos estereotipados no deben de existir en las sentencias, ¿sí? O sea, no podemos aplicarle o no podemos pensar que le podemos darle responsabilidad en un hecho delictuoso a una mujer porque use falda, porque esté a altas horas de la noche caminando sola por alguna calle. Ese tipo de cosas ya no deben de existir y a eso se refiere este punto número 2. No puede haber lenguaje sexista, estereotipado en ninguna determinación judicial. Desde ahí, y en el momento que se detecte ese tipo de lenguaje, desde ahí ya estamos en el siguiente punto rojo de la perspectiva de género. En caso de que el material probatorio, es el punto 3, no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, se debe ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones, aún de oficio, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues yo estoy en un juicio y advierto y veo que la imputada, hay dos imputados, un imputado y una imputada, y veo que incluso en el juicio él está ejerciendo actos de violencia contra ella. ¿Sí? O de su testimonio nos damos cuenta que el Señor la golpea, que el Señor la obliga, que el Señor hace un sinfín de cosas en contra de ella. Bueno, el juzgado está en ese momento obligado de recabar pruebas de oficio. ¿Cómo pueden ser? Testimonios, dictámenes psicológicos, todo, psiquiátricos, ¿por qué no? A lo mejor un dictamen de lesiones, todas aquellas pruebas que nos ayuden, ¿sí?, a determinar si esa mujer está sufriendo algún tipo de violencia. ¿Por qué? Porque no podemos resolver un asunto
jurídico, jurisdiccional, si no tenemos la certeza de que una parte involucrada está sufriendo algún tipo de violencia, ¿sí? O si al momento de cometer esa conducta se encontraba bajo ese tipo de violencia. Entonces, obviamente, para el derecho penal no es lo mismo tener a una persona que tiene toda la, la potestad o la consumación del hecho sobre sí a una persona que no le quedó de otra. Y eso se tiene que aminorar en la pena. Les digo, si no es suficiente o no da muchísimo o no da todas las razones para una sentencia absolutoria, pero sí una pena menor en atención a alguna actualización de algún excluyente. ¿Cómo lo vamos a saber? Analizando el caso en concreto. Hace algunos años se escuchaba mucho el hecho de, ejemplo, la legítima defensa, porque ha habido casos que a mujeres golpeadas, violentadas, que han amenazado de muerte y que afortunadamente no han llegado a ser una estadística, pero se han encontrado en la necesidad de o te mato, me matas. Y se escuchaba mucho ese tipo de ejemplos porque hasta dónde pudiera ser una legítima defensa o un estado de necesidad, o defenderte o veo la manera de matarte porque en algún momento me vas a matar. ¿Sí? Y es un círculo de violencia tan grande que para la mujer es muy difícil salir porque están tan subajadas y tan violentadas incluso en su psique, tan contaminadas en su psique, que no pueden salir. Entonces, porque viven con miedo, porque viven amenazadas y porque por todas las circunstancias que ustedes se les puedan ocurrir, pasa en la vida real y ha habido ese tipo de asuntos. Entonces, hay que poner la balanza en algún momento en esos tipos de asuntos hasta dónde pudiera considerarse una legítima defensa o hasta dónde pudiera considerarse un estado de necesidad. ¿Sí? Depende del contexto y del asunto para poder nosotros en un momento dado, en el ejemplo o en el asunto en concreto, saber hasta dónde va a poder llegar a aplicarse la perspectiva de género o no. ¿Sí? El cuarto punto nos habla en esta metodología de aplicación de la perspectiva de género, es de detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género. ¿Sí? ¿Qué nos dice esto? Bueno, advertimos el foquito rojo de la perspectiva de género, hay que aplicarlo, pero también vamos a atender a la norma. La norma aplicable, el delito que se pudiera actualizar, ¿es igual para un hombre y una mujer? Y si no, vamos a tener que analizar el impacto diferenciado. ¿Le va a perjudicar o no le va a perjudicar esa diferenciación de la norma? Y si sí le perjudica y si sí hay un perjuicio, pues bueno, entonces tendremos que analizar el asunto e hacer la interpretación correspondiente a efecto de que esta vulneración y este perjuicio en razón de género no sea mayor o se pueda solventar lo mejor posible. El quinto punto nos habla de aplicar, para ello debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente de los niños y niñas. ¿Qué nos dice esto también? No solamente basta lo que nos dice la ley, también tenemos que aplicar los criterios internacionales, incluso los protocolos de perspectivas que ha emitido la Suprema Corte de Justicia a lo largo de al menos 10 años para saber cómo debemos actuar en cada caso en concreto.
Pues reitero, no es lo mismo cómo vamos a actuar en un asunto donde todos son adultos, incluso donde hay involucrados niños y niñas, y hay un protocolo a seguir, ¿sí? Incluso hasta para tomar ese su testimonio, es una preparación muy grande la que se hace con menores de edad y se tiene que atender a que no sea revictimizado y se tiene que atender a que sea un asunto en el que la persona esté debidamente cuidada y contenida psicológicamente también, depende del asunto en específico. Eh, Niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, pero siempre en un asunto los más delicados son los niños y las niñas, obviamente, entonces sí se tiene que echar a andar mucha maquinaria en cuanto a auxiliares en una audiencia de juicio, perdón, una audiencia, en cualquier audiencia, perdónenme, y para que estén muy salvaguardados los derechos de los menores. Como punto 6, nos habla considerar que el método exige que en todo momento se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género. Volvemos a lo mismo, el lenguaje estereotipado en cualquier asunto, en cualquier etapa, en cualquier momento, no debe existir. Todos somos iguales ante la ley, ante la justicia y así debe ser el trato para todos nosotros, ¿sí? Me acordé de un asunto en el que había estado involucrada una imputada embarazada, me estaban solicitando la presión preventiva precisamente para cumplirlo en su domicilio, porque estaba en atención al estado de gravidez y posteriormente iba a lactar, ¿no? Y el Ministerio Público se oponía a dicha circunstancia, obviamente sin justificación, porque realmente nunca me ofrecieron alguna prueba que me hiciera a mí valorar entre mandarla a su casa a cumplir con la prisión preventiva y pues el riesgo que yo podría contraer. Si no me traen pruebas, pues yo no puedo adivinar que va a haber riesgo, mucho menos porque en mi experiencia las mujeres imputadas y sentenciadas, cuando se les da ese beneficio, es muy raro que incumplan ese beneficio y por lo general todas cumplen, porque al final del día el hecho de estar con sus hijos en casa y cuidándolos en lugar de estar en prisión, creo que es una diferenciación, digámoslo así, entre las mujeres embarazadas y no embarazadas, increíblemente una oportunidad incluso de vida para las personas que han delinquido, ¿no? O que por lo menos están sujetas a proceso. Uh-huh. ¿Cuál es la finalidad de la aplicación de la perspectiva de género? Estos son los elementos de esta jurisprudencia que nos habla del método de aplicación de la perspectiva de género. Si ustedes me dicen, híjole, pues es complicado, no es complicado siempre y cuando lo pongamos en práctica. ¿Por qué? Porque les digo, cada vez que aplicamos o que vemos un asunto en el que pudiera ser materia de aplicación del método de perspectiva de género, ya empezamos a analizar el método y se vuelve a ser como algo habitual, ¿sí? A ver, hay diferenciación, cuáles son los grados de vulnerabilidad, cuáles son los grados de desequilibrio en esta relación. Por ejemplo, en los asuntos he tenido asuntos de, por ejemplo, violación equiparada a abuso sexual. La paciente tenía 16 años, el doctor tenía 55 años, el doctor con un grado de estudios muchísimo mayor. Aquí la niña está estudiando y ni siquiera tiene la capacidad, ni siquiera ha llegado a la mayoría de edad. Eh, el doctor es un doctor, por ejemplo, del seguro, en el que pues tiene la confianza de la hija y de los familiares para dejarlos a solos porque se supone que va a ser una revisión médica. Eh, Incluso el señor tiene un muy buen sueldo, la niña no tiene nada, entonces es de bajos recursos, sus papás viven al día. Entonces, todo ese tipo de cosas se analizan porque efectivamente que es un plano súper en desventaja, ¿sí? Desde el sujeto activo, que es el que está delinquiendo y sabe perfectamente qué es lo que hace y cómo debe de hacerlo,
desde la chica que resiente todo esto, toda esta conducta y que sin posibilidad de defenderse, porque hay una edad o los niños no se pueden defender, los niños actúan con la confianza de yo vengo aquí a una revisión médica, jamás voy a pensar que me van a hacer otra cosa. Entonces, ese es un grado de confianza muy grande que tienen los niños, todos los niños es lo mismo. Sí, ellos actúan en base a confianza y cuando se sobrepasa esa confianza, entra en ellos un shock y ellos no saben actuar. Ellos no es posible que ellos se puedan defender ante una cuestión porque no están preparados para eso, por ese simple hecho. ¿Sí? Entonces son niveles de desventajas muy grandes que debemos aceptar y tener en cuenta y analizar en cada asunto. Ujú. Entonces, la finalidad de la aplicación de la perspectiva de género es, con la introducción de la perspectiva de género en el análisis jurídico de cualquier asunto, se combatan argumentos estereotipados e indiferentes para el pleno y efectivo ejercicio del derecho a la igualdad, lo cual, de no hacerse, puede condicionar el acceso a la justicia de las mujeres por invisibilizar su situación particular. ¿Sí? ¿Cuál es el fundamento mayor de una perspectiva de género? El principio de igualdad, que todos debemos ser tratados por iguales, con independencia del género, ¿sí? Y, eh, y sobre todo, no invisibilizar la situación en particular de cada persona, ¿sí? Ese es el contexto de cada persona, el contexto en cada asunto, para poder saber cómo debo actuar en este asunto, que no es el mismo en el que yo juzgué o llevé a cabo una audiencia el día de ayer, ¿no? En el amparo directo 29/2017 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se explicó lo que es el contexto objetivo y subjetivo para identificar situaciones en donde se coloque una persona en posición de vulnerabilidad. Un nivel que podemos llamar objetivo y que corresponde con el entorno sistemático de opresión que las mujeres padecen, y uno subjetivo que se expresa en el ámbito particular de una relación o en una situación concreta que las coloca en posición de vulnerabilidad y en la posibilidad de ser agredidas y victimizadas. ¿Qué quiere decir esto? El entorno objetivo del contexto es, el objetivo es la mujer, o al menos hablemos ahorita de ese género en específico, han sido subajadas por mucho tiempo, ¿sí? Eso es su objetivo, que no lo digo yo, ni lo dice mi vecino, lo dice la historia. Y tan es así que hemos tenido que atender este tipo de sentencias contra México, que hemos tenido que crear nuevas leyes contra la violencia, etcétera, etcétera, para poder bajar esos niveles de desigualdad que ha habido. Eh, y el contexto subjetivo es mi contexto, ¿sí? De la persona en específico. ¿Qué soy yo? ¿Cómo soy yo? ¿Cuál es mi contexto? ¿Soy una mujer mayor? ¿Soy una mujer menor? Lo que les decía al inicio. ¿Tengo una discapacidad? Dependo de. ¿Tengo una enfermedad? Dependo de. ¿Sí? ¿Tengo un marido que me violenta? ¿Tengo un marido que me ha violentado durante mucho tiempo, verbal, física, laboralmente, monetariamente? Entonces, todo eso tenemos que atenderlo para ver qué nivel de interseccionalidad tiene esa persona en su momento, ¿no? No es lo mismo una mujer que a lo mejor es mujer y que es una adulta mayor, pero de una u otra forma tiene la noción de lo que hace, a una mujer que es adulta mayor, que le pegan, que la insultan, que la obligan a hacer cosas que ella no quiere. Entonces ahí el grado de vulnerabilidad es muchísimo mayor que esta que solamente es adulta mayor y que es mujer, pero que no sufre ninguna violencia
en contra de ella, que a lo mejor dice, bueno, pues yo lo hago porque necesito subsistir, porque necesito comer y si yo le ayudo, pues me da de comer, ¿no? A este grado que tiene esta mujer que está aquí y que tiene un nivel de violencia muy fuerte y que ella si no trabaja la golpean, si no hace lo que le dicen, la golpean, que la han golpeado tantas veces que casi la han matado, o sea, todo ese tipo de cuestiones tenemos que atenderlas para ver cómo es el contexto subjetivo de esa persona y saber cómo vamos a actuar como auxiliares en un asunto, ¿sí? Este estándar es una guía para identificar relaciones desiguales de poder. Ello no puede interpretarse a que los tribunales puedan incumplir con su deber de juzgar con perspectiva de género o que con base en eso elijan qué casos sí y qué casos no merecen ser estudiados con esta metodología. El juzgar con perspectiva de género debe estar siempre inherente a la técnica jurídica, no solo cuando se estime pertinente para garantizar una tutela judicial completa y efectiva. ¿Sí? ¿Qué es la interseccionalidad? En términos más jurídicos, que más allá de lo que les he dicho, ha sido definida como la confluencia de múltiples factores de vulnerabilidad y riesgo de discriminación. ¿Sí? Este concepto es una forma de ilustrar las diferentes manifestaciones y múltiples dimensiones en la que estos elementos afectan la experiencia de vida de ciertos grupos. ¿Sí? No solamente es una perspectiva de género, sino qué grado de perspectiva es, qué grado de confluencia hay entre todos esos grados de vulneración que ya les expliqué, ¿sí? Porque eso te hace menos vulnerable o más vulnerable, según el contexto que tengas. Y mientras más vulnerable seas, obviamente que vas a estar supeditada a tener una mayor discriminación. ¿De quién? De todo el mundo. ¿Sí? Les comentaba que tuve en este asunto, perdón, creo que me queda medias con la idea, tenía un fiscal que sus argumentos eran sumamente estereotipados, como por ejemplo, es que ella es mujer y ella sabía que si se embarazaba, en algún momento iba a tener que dar, iba a tener que parir. Y si cometía un delito, pues sabía que iba a tener que parir en la prisión y pues por eso no lo pueden mandar a su casa porque ya sabía las consecuencias. ¿Sí? O ella es mujer y las mujeres aguantan todo. Ese tipo de argumentos sumamente estereotipados me los hacían valer en audiencia. Entonces, eran maneras de expresarse totalmente inaceptables. ¿Sí? Eh, todos somos iguales y aunque los hombres no se embaracen y a veces tienen hasta más beneficios que una mujer embarazada. Y quiero que quede muy claro eso porque a veces me encuentro a hombres en mis clases y veo caritas enojadas de que no es que hay mucha protección a las mujeres, no, es que la vida no es igual para las mujeres y para los hombres. Y yo lo veía todos los días en mi sala de audiencias. Los ministerios públicos, por ejemplo, con los imputados hombres, eran muy tranquilos. Cuando eran mujeres, eran muchísimo más agresivos, incluso las mujeres fiscales sobre ellas. Entonces, el trato no es igual. El trato por naturaleza y por costumbre, si ustedes quieren, es ver a una persona más vulnerable, soy más insidioso, soy más fuerte, soy más, no sé qué otra palabra puedo utilizar sobre esa persona, ¿no? Entonces, trato de estar sobre esa persona porque eso me hace sentir superior en un momento dado. La forma en la que se ha complementado la interseccionalidad con la perspectiva de género en decisiones judiciales inicia con el reconocimiento de esos factores para que haya un acceso integral a la justicia. Por tanto,
La combinación de condiciones de identidad o factores externos no pueden estudiarse aisladamente o solo analizando de manera independiente esas categorías. Se requiere un análisis integral de todos los elementos que se presentan en una misma persona. El análisis interseccional estudia las categorías o características de las personas de manera conjunta, es decir, valorando la influencia de unas sobre otras y cómo interactúan vinculadas con las dinámicas y relaciones de poder. La relevancia de reconocer el cúmulo de circunstancias de vulnerabilidad que confluyen en una persona radica en poder incorporar el análisis del caso, los estándares internacionales de derechos humanos y las normas aplicables. Eso garantiza una adecuada comprensión del tipo de desigualdad sufrida, lo cual puede determinar las medidas de atención correspondientes con relación a la protección y garantía de los derechos, entre ellos el derecho a la tutela judicial efectiva, así como valorar la vulnerabilidad o vulneración alegada. ¿Sí? En pocas palabras, no me pienso extender mucho, yo tuve la responsabilidad de iniciar tarde. En pocas palabras, esto es una perspectiva de género. ¿Cómo se va a aterrizar? Bueno, atendiendo al método y les reitero cómo lo vamos a saber aplicar, bueno, con la práctica cada vez más. Es importante que no perdamos de vista el principio de igualdad, es importante que no perdamos de vista que una sola persona puede ser vulnerable, no solamente por una condición, sino por muchas más. Y el caso que les conté puede haber muchísimas más. Entonces, es muy importante que atendamos qué clase de vulnerabilidad y qué grado de vulnerabilidad tiene para en un momento dado saber si va a ser sujeta de sanción, si no va a ser sujeta de sanción, si puede aplicarse o puede actualizarse alguna excluyente responsabilidad, incluso alguna absolución. Todo va a depender de ese grado de vulnerabilidad e incluso a veces acompañado de dictámenes que nos puedan decir, pues esta persona no le quedaba de otra. Se vio orillada a hacer tal o cual conducta y en grados más extremos o en asuntos más extremos, bueno, si no lo hacía, tal vez la siguiente semana hubiera sido más de la estadística, ¿no? Entonces, en esto consiste es ver los asuntos con otros ojos y desde mi trinchera les puedo decir que hay mucha resistencia. Sigue habiendo mucha resistencia por parte de la fiscalía, por parte de algunos juzgadores. ¿Por qué? Porque por naturaleza, si yo no sé cómo se aplica el método de perspectiva de género, mejor hago que no lo identifique, mejor no lo aplico. El problema es que se están cometiendo muchas injusticias. Y para cerrar rapidito, Javier, tuve un asunto que es un asunto que me da mucho orgullo y se los voy a platicar. Es una señora que fue condenada, lamentablemente no por mí, porque yo hubiera aplicado perspectiva de género desde un inicio y no hubiera tenido una pena tan alta. Fue condenada en un procedimiento abreviado con una pena mucho mayor de la que era prudente. No le aplicaban disminución alguna en un procedimiento abreviado y aún así lo autorizaron. Y la señora estaba sobre una condena muy grande. En etapa de ejecución ya estaba condenada. La señora tenía una hija con cáncer. La mamá que se encargaba de la hija con cáncer, ya una señora de 75 años o un poco más, con múltiples enfermedades degenerativas como diabetes, hipertensión, ya no podía salir a trabajar porque sufría también de retención de líquidos, circulación. Entonces ya a la señora se le hinchaban así sus pies de la misma edad y todas las enfermedades que padecían. Y vendían artesanías junto con la niña con cáncer. Llegó un momento en que ya no podía salir porque o se caía o ya no podía caminar tanto para poder traer un sustento y poder mantener a la nieta. A la señora, que es la sentenciada, se le tomó declaró en audiencia porque estaban solicitando que la pena se compurgara en su domicilio en atención.
a la sustitución que contempla la Ley Nacional de Ejecución cuando se tienen hijos con enfermedades terminales o muy graves, y la solicitud era en ese aspecto. Cuando la señora sube a declarar y me cuenta su historia, la señora había sido por uno de sus exparejas enterrada viva, viva de milagro porque como pudo salió del hoyo donde la habían enterrado. Había sido golpeada, violada, abusada desde niña, eh, con múltiples hijos, algunos en la cárcel, otras pues embarazadas y con mamás solteras. Su hija más pequeña sufría cáncer, y la mamá pues totalmente deplorable del estado de salud. Recabó testimonio de la mamá para corroborar, aparte de todos los estudios médicos de tanto de la niña como de la abuela, para poder determinar si efectivamente ya no se puede hacer cargo de ella o no. Y recabé la escucha del menor. No lo iba a hacer porque no estaban en el mismo circuito donde yo me encontraba, pero tomé la determinación, en atención a lo delicado del asunto, que yo necesitaba escuchar a la niña, porque uno de los alegatos de la fiscalía es que la niña no iba a estar segura con una delincuente. Entonces, yo tenía que escuchar a la menor, que me dijera si efectivamente había sufrido algún tipo de violencia o algún tipo o había sido vulnerable vulnerada de alguna manera. Cuando le tomo la entrevista, me cercioro de que esté no solamente su representante legal, que era la abuela, sino un representante legal del DIF, con psicólogos. Le recabamos su entrevista en el hospital porque ella pues está enferma de cáncer y no iba a exponerla a que tuviera algún problema de salud por una entrevista, que se pusiera nerviosa, etcétera. Eh, la niña sin cabello se veía, a- era muy notorio que estaba enferma la niña. Este, le pregunto y empiezo con la entrevista. Le digo, ¿ya desayunaste? Eran las 10:30 de la mañana, una niña con cáncer. No, no he desayunado. Paramos la audiencia y por favor, hospital, dele de desayunar a la niña. No puedo empezar una audiencia cuando tengo a una niña con hambre, ¿no? Entonces, desde ahí, desde ahí empezamos con este tipo de cuestiones que no deberían de pasar, por cierto. Este, ya que desayunó la niña, empecé a tomarle la entrevista, la declaración, y la niña me platicaba que en 2 ocasiones ya se quiso suicidar, una niña de 12 años, de 13 años, porque para ella era una carga para su abuela ya no podía caminar y no podía mantenerla, y que no le podía decir cuando se sentía mal porque su abuela también se sentía mal y que no quería ser una carga más para ella. Dejo que las partes hagan las preguntas. Y por último, le pregunto yo, como órgano jurisdiccional, le pregunto si se sentía feliz cuando estaba con su mamá. Su contestación fue sí, y me siento muy feliz cuando estoy con ella y la necesito mucho. Y necesito que alguien esté conmigo en esto. O sea, todos soltamos el llanto porque fue un asunto muy desgarrador al final del día. Y yo creo que el órgano jurisdiccional, más que fuerte, tiene que ser empático con todo este tipo de cosas. Hice un receso de casi 24 horas para poder emitir mi resolución y poderla estructurar y poder analizar perspectiva de género, porque era un asunto efectivamente que tenía que analizar perspectiva de género. Y al momento de resolver, eh, desestimé la oposición de la fiscalía y hice el análisis de todas las vulnerabilidades que había yo detectado en el asunto. La niña con una enfermedad terminal, con cáncer, menor de edad, sin recursos, sin papá. La señora sentenciada en un grupo vulnerable porque es una sentenciada, que no puede trabajar, que está bajo el yugo del Estado. eh, Aparte sufre una violencia institucional porque la niña, al no
poder recibir sus quimioterapias en la ciudad donde estaba detenida su mamá, se tuvo que ir a otra ciudad para recibir las quimioterapias. Entonces eran mamá e hija que estaban separadas hace ya mucho tiempo, una mujer violentada durante muchos años, y me fui a también analizar las vulnerabilidades de la señora de mayor de edad y también de escasos recursos, enferma, con enfermedades degenerativas, que ya no puede trabajar y que también pues incapaz el Estado de sufragar y a darle la atención debida en todo lo que ella requería, ¿no? Entonces, todo este estudio que realicé en atención y a todas las vulnerabilidades que tenía, la interseccionalidad que había en el asunto, respecto no de una mujer, sino de las tres mujeres involucradas, la menor, la sentenciada y la mamá, y la abuela, perdón, y pues determiné que la señora cumpliera su pena de prisión en su domicilio, imponiéndole muchísimas condiciones, entre ellas un tratamiento psicológico para ella y la menor, para que combatir esos deseos de suicidarse que había tenido ya en más de 2 ocasiones. Y respecto a la señora sentenciada, hacer una contención en cuanto a toda esa violencia sufrida para que pudiera llevar a cabo una vida más normal. Entonces, entre otras condiciones que le fijé, y les comento que un caso muy sonado aquí en Campeche, todo el mundo se enteró y creo que al menos me quedé con una satisfacción muy grande porque fue un asunto que resolví aplicando total perspectiva de género, ¿sí? Entonces, no muy aceptada por la fiscalía, pero sin embargo fue muy grato emitir esa sentencia. Pero es un claro ejemplo de la aplicación de la perspectiva de género en los asuntos penales y cómo impactan en un asunto. ¿Sí impactan? Sí, impactan y muchísimo, y se destacan todos ese tipo de interseccionalidad que se sufre en un asunto para poder evitar la revictimización y poder solucionarlo de la mejor manera para tratar de evitar ya cualquier sesgo de desigualdad en un proceso penal. Pues les agradezco mucho su atención. Javier, te agradezco mucho el espacio y pues estoy a la orden y quedo, te paso la batuta para la despedida. Gracias, maestra. Sí le escuchamos bien, aunque ya se congeló ahí la imagen. Me imagino que habrá sido un tema con el internet y por lo mismo valoramos mucho, mucho su esfuerzo porque pues todavía a esta hora se encuentra usted ahí en el trabajo y de ahí todavía nos regala. Menciono por justicia que la maestra no ha cobrado un solo peso por esta plática, puro amor al arte. Así que bueno, pues doblemente agradecidos por literalmente regalarnos su tiempo, su conocimiento en esta muy elocuente y brillante plática, charla, esta clase. Y si alguien por ahí tuviera alguna pregunta, un comentario, adelante ya para ir cerrando. Sí, hola, buenas La noches. maestra Grisel, adelante, envidia ahí en la playa, aunque sea virtual. Buenas noches. Aquí Rosa Coronado desde Tabasco. Una pregunta. Todos estos puntos que usted menciona que tiene que considerar el juez al dictarte la resolución para ver si realmente existe o no alguna perspectiva de género para observar. eh, ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, la fiscalía no lo refiere dentro de la carpeta de investigación? El juez cuenta con facultades suficientes para considerarlos en base a la jurisprudencia. Gracias, Esa sería mi pregunta. te agradezco mucho Gracias. la pregunta. Sí, el juez debe de tener esa empatía, esa sensibilidad en cada asunto para percibir cualquier sesgo de perspectiva de género, de ver el asunto de manera diferente. ¿Qué es lo que pasa si nadie lo dice? Pues ahí sí no podemos hacer milagros. Alguien tiene que dar al menos algún mínimo indicio de que hay una situación de vulnerabilidad contra esa persona para que pueda el juez inmediatamente, por obligación ya legal, jurisprudencial, de ver el asunto con otros ojos, ¿sí?
con una perspectiva totalmente diferente a todos los demás asuntos normales. ¿Sí? Basta un indicio que el juez, de ahí el juez se tenga que agarrar, incluso como lo expliqué en la metodología, es hasta su obligación de oficio recabar pruebas para corroborarlo. Obviamente, ¿qué va a pasar? Si advertimos algún dato en la audiencia, el juez tiene toda la potestad de indagar con la misma persona vulnerable. A ver, a usted, es necesario que hagamos un receso, quiero platicar con todos ustedes, o en audiencia, a ver, no me quedó claro este punto, advierto que la persona es violentada o que fue violentada, y incluso hacer ciertos recesos para hablar con las partes todos juntos y ya no propiamente en audiencia, para darle la confianza a esa persona y que nos pudiera dar mayor información o hablar con el defensor o hablar con la fiscalía para que si está el asunto en la cancha de la fiscalía, por ejemplo, en una investigación inicial, pues sí pedirle que realice una investigación conducente para recabar los datos, para saber si va a ser un asunto que se va a analizar con perspectiva de género. Hay asuntos que ni siquiera es necesario que alguien lo diga, son palpables las cuestiones de vulneración, son muy palpables. Cuando hay relaciones asimétricas muy notorias, ejemplo, paciente-doctor, eso es muy notorio. ¿Sabes qué? No estamos en un plano de desigualdad muchísimo de grado preponderante y eso ya nos da a nosotros la pauta para ver el asunto y analizarlo y estudiarlo de manera totalmente diferente. No sé si me expliqué. Sí, maestra, gracias. Muy clara su respuesta. Muchas gracias a ti. Adelante, ¿Alguien más? Giselle, creo que iba a hacer un comentario. Sí, muchas gracias, maestro. Gracias a nuestra disertante, la verdad, muy interesante su plática. Y yo el comentario que le quería hacer, ¿cómo hay resistencia aún en los juzgados para aplicar la perspectiva de género? Y indiscutiblemente todavía tenemos que sumarnos más porque hay todavía mucho desconocimiento en eso. Gracias Sí, por su disertación. totalmente de acuerdo. Es, como les dije hace un momento, es simplemente hasta en las pláticas yo lo veo, sobre todo con los hombres, de no es que no es posible que se les dé tantas dádivas a las mujeres, ¿no? O tantos beneficios, pero no es un beneficio, es una cuestión histórica, es una cuestión de, no sé si a ustedes les ha pasado, pero pasa mucho, por ejemplo, en los lugares alejados de la ciudad, que a los hombres no les gusta dejar hablar a las mujeres, no les gusta escucharla, no tienen voz ni voto todavía. Y estamos en el 2025, ¿sí? Y pasa todo eso. Y también eso pasa en los juzgados, y también pasa eso con los fiscales, y también pasa con los propios defensores. Y esa resistencia, al menos es mi teoría, esa resistencia la debemos a que las personas no quieren entender y no somos conscientes de que como cualquier otro tema y cualquier otra metodología es necesaria atenderla, estudiarla y aparte practicarla. Pero es un compromiso que al menos su servidora en todos los asuntos trataba de aplicar la perspectiva de género en la que procedía, obviamente, porque también tuve asuntos de, hay mujeres, pues sí, pero pues no hay, es mujer y cometió un delito y ni modo. Ahí no aplica perspectiva de género. Pero si yo veo que hay un grupo vulnerable o que está siendo vulnerada a pesar de que cometió un delito, bueno, es un foco rojo que se pone en mi mente y en mi función para atender y analizar el estudio de manera diferente. ¿Sí? ¿Dónde es donde va a haber el beneficio? A lo mejor una prisión preventiva, que ya no la vamos a mandar a la cárcel, a lo mejor la vamos a mandar a su domicilio, o a lo mejor vamos a prescindir de la prisión preventiva y le vamos a poner otras medidas cautelares, o bien en sentencia, como les dije hace rato, una pena menor o una excluyente de responsabilidad, depende incluso hasta una absolutoria en un momento dado, ¿no? Si la excluyente de responsabilidad da para una absolución, pues bueno, se atenderá y se realizará el análisis correspondiente.
Ujú. Muchas gracias. Bueno, pues tema sumamente interesante, inagotable, pero bueno, pues si no hubieran más preguntas o comentarios, pues no nos resta más que una vez más agradecerle a la distinguida maestra que nos acompañó y nos regaló su tiempo y su conocimiento y muchísimas gracias, maestra. Muy buenas noches a usted, muy buenas noches para todos y saludos. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Muchas gracias, que pasen buenas noches.